vamos a tenerlo más adelante presencialmente, hoy lo vamos a tener a través de la plataforma. Y qué bueno, Emmanuel Eugenio, me alegra mucho tenerlo con nosotros esta mañana. Para nosotros es una bendición. Hemos orado para que Dios lo use grandemente y bueno, que Dios lo use. Eso es lo que esperamos, que Dios lo use para su gloria y que sea de bendición para nosotros las buenas nuevas en esta mañana. Bien, pueda siga Emmanuel Eugenio y que Dios lo use grandemente. Amén. La paz del Señor Jesucristo para toda la amada iglesia del Señor, los Cerezos Caldas, al pastor, el hermano y amigo, compañero de milicia, Mauricio Parra, su esposa, sus dos hijos, saludarlos y agradecerles por la invitación de que podamos compartir hoy esta escuela dominical. Y bueno, felicitar a toda la hermana, a la amada iglesia del Señor por esa sentir de estar unidos y no perder nunca eso que Dios nos ha regalado, estar en comunión. Cuando los santos están en comunión, ahí suceden cosas maravillosas. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Hoy les traigo buenas noticias y creo que nosotros, los que hemos entendido el Evangelio, sabemos que nosotros somos portadores de buenas noticias. Nosotros somos portadores de unas noticias que necesitan, porque vemos que cada día los días son malos y seguirán siendo malos. Pero aquí hay un pueblo entendido que conoce a su Dios, que conoce cuál es la voluntad de Dios y son planes de bienestar, no de calamidad. Así que vamos a compartir hoy y quiero compartir un tema que el Señor me regaló hace un tiempo y he venido estudiándolo y me gustan las escuelas dominicales porque las escuelas dominicales es donde uno aprende, donde uno que ha aprendido pues, a las enseñanzas. Y que los quiero invitar a abrir el Evangelio que escribió el apóstol, que escribió Lucas, el médico amado, en el capítulo número 2. Y vamos a leer en los versos del 8 al 11. Les invito a abrir la Biblia, puesto que la Biblia es la palabra de Dios donde escuchamos la voz de Dios. Y qué bueno que usted no pierda esa costumbre nunca de abrir la Biblia. Ábrala, así sea en su dispositivo electrónico, pero lea. La Biblia dice que el que habla, hable conforme a las palabras del Señor. Entonces estamos en la escuela dominical, así que les invito en el nombre de Jesús a abrir sus Biblias. No tenemos mucho afán, puesto que gracias a Dios, aleluya, estamos en casa cómodos y podemos escudriñar las Escrituras. Evangelio según Lucas, capítulo 2, verso 8 al 11, dice así en el nombre del Señor Jesús. En la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Y qué bueno que hoy podamos nosotros disertar, pensar, y los amigos que están aquí, que son bienvenidos en el nombre de Jesús, puedan entender qué es esto del Evangelio, de la palabra Evangelio que tanto nos oyen pronunciar. Las oportunidades más importantes surgen de la crisis que vivimos. ¿Qué mejor momento que vive la humanidad para poder hablar de la oportunidad más importante
que un ser humano pueda tener para su vida y recibir una buena noticia en medio de tantas malas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Buenas nuevas. Y es verdad que todos los días hay noticias, pero no todas las noticias son buenas. No todas las noticias son buenas. Estamos viviendo momentos difíciles. Estamos viviendo momentos de angustia. Que aunque nosotros que somos cristianos y conocemos la esperanza que hay en nosotros y estamos seguros y confiados en ese Dios maravilloso que tenemos, aún esas noticias que escuchamos muchas veces turban nuestros corazones, vienen las incertidumbres, vienen una cantidad de cosas que desestabilizan. Y usted prende los televisores todos los días y todos los días hay malas noticias, son nuevas, pero son malas noticias. Hoy yo no quiero hablar de eso. Hoy yo quiero hablarle a la iglesia y a los amigos que están conectados acerca de lo que son buenas noticias. Pero yo quiero que usted entienda algo, que estas buenas noticias que yo le traigo a usted hoy no son las noticias del pastor Eugenio Cano, ni del pastor Mauricio, ni de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Son las noticias buenas de paz. Porque Dios tiene noticias buenas. Tiene unas buenas nuevas. Aleluya. Y lo que primero uno debe de entender es que esta buena noticia, este evangelio, no procede de nosotros. No somos nosotros los que lo hemos inventado, ni somos nosotros los que queremos hacer esta gran obra de amor. No, es Dios mismo. Por eso, escuchar las buenas noticias de Dios traen refrigerio para el alma, traen salvación para el mundo y traen una libertad, aleluya, por medio de la cual el hombre pueda vivir en paz y en seguridad, aún en medio de la tormenta que vivimos. Fíjese que el evangelista Marcos nos dice a nosotros en el capítulo, verso número 1, nos dice a nosotros que es principio del evangelio de Jesucristo. Escuche eso, queridos hermanos, sobre todo los que ministran, los que trabajan en evangelismo. Este evangelio, estas buenas noticias son de Jesucristo. Y a uno cuando uno entiende de dónde proceden las cosas, uno presta más atención. Que le digan que yo tengo buenas noticias para darle a usted, bueno, podría ser, o su pastor. Que le diga que la tiene que dar el presidente de la iglesia pentecostal, pues bueno, puede ser. Pero que nos las digan, que la buena noticia viene de parte de Jesucristo. Eso es otro nivel, aleluya. Ya eso es otra condición. Y por eso el escritor registra en ese mismo capítulo número 1 y en el verso número 14 que Jesucristo mismo vino a la tierra predicando las buenas noticias de Dios. Aleluya. Qué bueno, buenas noticias de Dios. Nosotros tenemos buenas noticias. Amigo que está reunido aquí en esta mañana, hay buenas noticias de parte de Dios. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo él reconoce en la carta a los romanos, en el capítulo número 1 y en el verso número 1, reconoce que él fue apartado para el evangelio de Dios, para la buena noticia que Dios da. Por eso nosotros los que predicamos este evangelio no podemos decir sino lo que Dios dice en el evangelio, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una responsabilidad, y usted, hermano y hermana, que ha entendido el evangelio y lo quiere transmitir, usted tiene una responsabilidad de dar la noticia, la buena noticia de Dios de acorde como Dios la da. Aleluya. A eso el apóstol Pablo le decía, para que no adulteren, aleluya, la palabra de Dios, porque no se puede adulterar ni quitarle ni ponerle a qué, a la buena noticia de parte de Dios. La buena noticia de Dios consiste en que Dios le anuncia al hombre una buena noticia a través de una acción de amor. Escucha bien, iglesia, amigo que está reunido aquí. Quiero contarte algo que nos dijeron ya hace 2000 años el escritor, el apóstol Juan.
en el Evangelio según Juan, en el capítulo número 3 y 17, para que lo entendamos, para que sepamos, tanto los unos como los otros, en qué consiste esta buena noticia, de dónde sale la buena noticia. Y dice la Biblia, capítulo 3, versos 16 y 17, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Escuche la Biblia, por favor, escuche lo que dice Dios. Ahí se estaba hablando con un hombre que se llamó Nicodemo. Ahí Jesús viene hablándole acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Cosa que los profetas ya habían, cosa que Dios ya había puesto en conocimiento del pueblo de Israel. Este hombre, Nicodemo, maestro de Israel, era un maestro, enseñaba lo que Dios decía. No entendía lo que Jesús le estaba hablando, de que había que nacer de nuevo. Aleluya, para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, pero ¿y cómo puede suceder estas cosas? Entonces Jesús le dice, lo que nosotros sabemos es lo que hablamos. Nicodemo, ¿cómo es posible que tú, siendo maestro de Israel, no entiendas estas cosas? Porque ellos no podían entender el amor de Dios. Ellos estaban basados en la religiosidad. Ellos estaban basados en el hacer. Ellos estaban basados en que podían recibir de parte de Dios las cosas si hacían las cosas. Y fíjese que Jesucristo aquí les quita ese absoluto conocimiento que ellos tenían, que el evangelio o Dios solamente era para el pueblo de Israel. No, aquí el mismo Jesucristo dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Y esto es lo primero que créeme que uno predicar. Esta es la buena noticia. La buena noticia es que Dios no ha amado solamente a la hipuco, ni tampoco ha amado solamente a los cristianos. La buena noticia es que Dios ama a todo el mundo, aleluya, porque Dios es un ser absoluto y Él hizo el mundo entero, aleluya. Todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hay que entender esto para poder saber dar la buena noticia. Dios ama al mundo y lo amó de una manera tal, de una manera que es casi incomprensible. El apóstol Pablo, perdón, habla a los filipenses y le dice por allá en el capítulo 3, no me acuerdo el verso en este momento, 16 en adelante, le dice, es que no podemos comprender el amor de Dios, qué profundidad, qué anchura, qué altura, qué longitud tiene. El amor de Dios es tan grande que a veces nosotros los seres humanos, como somos limitados, no lo podemos entender y a veces fraccionamos el amor de Dios, a veces excluimos a la gente del amor de Dios. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que hay una buena noticia. Dios te ama, aleluya. Seas cristiano o no seas cristiano, Dios te ama y te ama de una manera tal que aquí viene lo que más nos importa hoy, la buena noticia. Dice que dio a su Hijo unigénito. Aleluya. El amor de Dios es tan grande que Él dio lo que más valía para Él. Él entregó, aleluya, por esta mano de pecadores, transgresores, por esta mano de hombres que solamente de continuo en su mente y en su corazón está a hacer el mal. Entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que todo, igual bien lo dice, todo, aleluya, el que en Él cree no se pierda, tenga la vida eterna. Esto es amor. Este es el amor de Dios. Este es el evangelio que nosotros anunciamos. Este es el evangelio que enamora a las almas perdidas. Este es el evangelio que transforma vida. Porque si Dios tuvo dentro de su corazón otorgar la vida de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, aleluya, el apóstol Pablo lo compara y hace una comparación en la iglesia en el capítulo número 8 y el verso 30 y pico por allá dice, si él no escatimó a su propio Hijo, aleluya, piense esas palabras, analice este mensaje de verdad del evangelio, dice, si él no lo escatimó, ¿cómo no nos dará juntamente con él el resto de las cosas o todas las cosas? Es que Dios ya dio lo más grande. A veces pensamos que lo más grande es tener salud, paz, que lo más grande es tener casa, carro, trabajo.
la nevera llena. A veces pensamos que la prosperidad material es lo más grande. Y no, eso no es lo más grande que Dios da. Esas son pequeñeces, añadiduras que Dios concede por lo que ya dio lo más grande. Ya dio lo más grande. Dio la vida de su Hijo, su unigénito, el único según su especie. Aleluya. Fue otorgado, fue dado. Aleluya. ¿Para qué? Para todo el que cree. Aleluya. Qué cosa tan grande entender el amor de Dios, porque estos son buenas noticias. Que una persona perdida entienda que Dios lo ama aún perdido, eso cambia vidas, eso transforma vidas. Por eso es que nosotros debemos saber anunciar, como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 10, y le dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Aleluya. Las buenas nuevas, estas son buenas noticias. Para ellos allá los judíos eran nuevas. Para hoy nosotros ya llevamos 2000 años. La iglesia de Jesucristo predicando esta hermosa palabra. Buena noticia. Y la buena noticia es que Dios no quiere que nadie se pierda. No, eso no es que nació marcado para perdición. No, Dios no quiere que nadie se pierda. Antes, por el contrario, en cada una de sus expresiones hechas por los profetas y por los apóstoles, la Biblia siempre menciona que Dios tiene planes buenos para el ser humano. Dios siempre ha querido lo mejor para el ser humano, porque el ser humano es la obra de sus manos. Él nada hizo excepto al hombre con sus manos. Él mismo tomó el barro en sus manos y formó al ser que él más ama. Al ser humano lo formó él. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, aleluya, Dios ha pasado tantas cosas nuestras por su misericordia, aleluya, esperando que nosotros nos arrepentamos y procedamos, aleluya, a creer y a recibir el evangelio, las buenas noticias de salvación. Y es por eso, mis amados hermanos, que el evangelio son buenas noticias. El evangelio no es condenación. No, a veces interpretamos mal esta palabra del evangelio y condenamos al que está condenado. Yo no necesito, estando en una condenación, que tú me vengas a hablar de condenación, porque ya estoy en condenación. Yo necesito que tú me des una buena noticia, como Dios me saca de la condenación. Cuando Jesucristo, relata el apóstol Lucas, fue al templo, allá a la sinagoga, y tomó el libro del profeta, y allá se sentó Jesucristo con el libro del profeta y cogió y leyó, y se los quiero recordar. Lucas, capítulo número 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Aleluya. Jesucristo dio su función, Jesucristo la mostró, Jesucristo enseñó cómo se predica la buena noticia. Son buenas noticias, aleluya, son buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cerrando el libro, dice la Biblia en el verso número 20, dice: lo devolvió al asistente y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Mire lo que vino a hacer Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos anunciar. Nosotros debemos anunciar que tenemos un Dios, aleluya, que tiene buenas noticias de libertad, que tiene buenas noticias de darle al pobre una buena noticia, que liberta al hombre de la casa, que le quita la opresión que tiene del enemigo. Eso es el evangelio, porque el apóstol Juan lo terminó diciendo allí. Dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. No, él no lo envió para juzgar. El mundo ya fue juzgado allá en el huerto del Edén, sentenciado. El mundo fue sentenciado.
el mundo entero. Allí hay una sentencia sobre él. Pero hay uno solo que puede quitar esa sentencia y justificarlo. Hay uno solo que lo puede absolver. Aleluya. Y no solamente al hombre, sino que la creación misma fue sometida a vanidad por causa de aquel que la sometió por la desobediencia de nosotros los seres humanos, de aquel primer hombre, aleluya, Adán. Y es por eso que Dios no viene a condenar. Jesús no vino a condenar a este mundo, antes por el contrario, aleluya, sino que vino para que el mundo pudiera ser salvo por medio de él. Yo no sé si tú le puedes dar una alabanza a Dios en esta mañana. Yo no sé si tú le puedes decir gracias, Señor, aleluya, por este mensaje de buenas noticias que te viene anunciando hace ya 2000 años. Se viene diciéndole que Dios ama, pero ¿de qué manera Dios ama? ¿De qué manera el evangelio me transmite a mí el amor de Dios? Aleluya. Aquí lo importante primeramente es entender qué significa eso de que Dios dio a su Hijo unigénito, ¿cierto? Porque nosotros a veces no entendemos la profundidad que tiene la palabra dar en la Biblia. Y es que la palabra dar en la Biblia tiene una profundidad muy grande. El mismo Señor Jesús lo registra Mateo en el capítulo número 20 y versículo 28, registra una palabra que el propio Salvador dijo. El propio Salvador dijo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Mateo 20, 28 lo dice, sino para servir. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera Jesús vino a servir? Ah, bueno, yo te lo voy a decir, y para dar su vida en rescate por mucho. Él vino a prestar el servicio, como lo dice Juan el Bautista en el capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Cuando vio a Jesús venir hacia él, le dijo, este que está aquí es el Cordero de Dios, que quita el pecado de este mundo. Aleluya. Él vino a servir, a poner su vida. En qué buena noticia de que el hacedor de nosotros, el que nos hizo a nosotros, el que nos diseñó a nosotros, el que nos amó con amor eterno, nos ha amado a nosotros, ese mismo vino a la tierra. Y eso es lo grande del evangelio. Aquí es donde, si usted quiere aprender unicidad, aquí es donde se aprende la unicidad. A él mismo vino, él mismo, él no envió a otro. Él mismo vino, él se hizo carne, aleluya. Él se metió en un cuerpo que proveía sangre, carne, aleluya, pero era sin pecado, sin mancha, sin tachas, sin contaminación. Y vino a este mundo para ofrendar su vida, aleluya. Él vino a servir con su vida, aleluya, la vida de los que no servíamos. ¿Y quiénes eran los que no servíamos? El mundo entero, la humanidad entera no servía. Pero él vino a servirnos, aleluya. Él vino y dice la Biblia a entregar su vida por muchos. Dios entregó la vida de su Hijo Jesús. ¿Para qué la entregó? ¿Para salvar solo a los pentecostales? No, para salvar al mundo entero. El mundo entero no quiera la salvación, es otra cosa. Eso no es decisión tuya ni decisión mía, ya eso es una decisión personal que cada individuo debe hacer, si cree o no cree, aleluya. Pero aunque no crea, Dios lo sigue amando, aleluya. Aunque no crea, la buena noticia es para él. Aunque todavía esté preso, la buena noticia es para él. Aunque todavía esté encadenado, oprimido o ciego, la buena noticia todavía es para él. Así que no nos cansemos de predicar esta palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque a su tiempo entonces cegaremos nosotros y veremos la ciega de la justicia de Dios, aleluya, aquí en este mundo, aleluya, la vamos a ver. Y dice la Biblia que Dios entregó la vida de su Hijo para salvar la humanidad, la entregó, la dio. Y cuando dice que eso que la entregó, que la entregó como sacrificio, aleluya, en la cruz del Calvario. O sea, eso significa que murió el Hijo de Dios. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso el mismo Señor Jesús en Mateo 26, 28 lanza esta expresión y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Escucha, amigo mío,
Dios no te está pidiendo, sino que creas en que Él te ama tanto a ti, entregó su vida, aleluya, derramó su sangre. ¿Para qué? Para poder perdonarte tus pecados. ¿Y por qué? Aleluya, eso lo vamos a ver ahora. Dice, pero antes quiero sintetizar. El evangelio son las buenas. Iglesia en los Cerezos. Escúchame bien, amigo, que estás conectado en este momento. La Biblia nos deja saber a nosotros que las buenas nuevas consisten en que Dios anuncia su amor. Aleluya. Dios no anuncia su juicio, anuncia su amor. Aleluya. A través de un acto de sacrificio para brindarle al mundo la oportunidad de ser salvo. Como empezamos, en medio de las crisis salen las oportunidades. ¿Estás viviendo crisis? ¿Has vivido crisis de tu existencia? ¿Estás viviendo crisis emocional, económica y de toda esa serie de índole? Crisis donde la depresión y la angustia te han embargado por esta pequeña gripa que ha venido a este mundo y una sola gripita nos tiene encerrado a toda la humanidad. Sépase hoy, aleluya, que Dios manda una buena noticia en este día, aleluya, a toda una humanidad, de que hay un Dios que salva, que liberta, de que hay un Dios que perdona pecados todavía y que hay un Dios que nos sabe librar de todo lo malo. Dígale gloria al nombre maravilloso de Jesucristo el Señor. La Biblia nos deja a nosotros saber que el mundo hoy todavía tiene una oportunidad para ser salvo. El evangelio, la buena nueva, anuncian el sacrificio de su Hijo Jesucristo para salvar al mundo a quien Él ama. Acuérdese de eso. Dios ama al mundo. Hermano, al que está metido en la cárcel. Claro. Con muchos hoy todavía siguen diciendo que Garavito, el depredador, monstruo depredador ese que existe aquí en Colombia, no debe salir nunca de la cárcel. Solo determinará la justicia humana. Pero quiero decirte algo, que Dios a él lo ama. Y si se arrepiente y cree en el nombre de Jesucristo de corazón y se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, Dios también lo perdona, aleluya. Y tendremos que verlo con él allá en el cielo también, para que entiendas qué tan grande es el amor de Dios. Para que entiendas cómo es que Dios ama. Porque es que muchas veces nosotros no entendemos cómo Dios ama. Y entonces nos volvemos sectarios, religiosos, acostumbrados a despreciar y a menospreciar a la gente, a mirarla por encima del ojo. Por eso, mis amados hermanos, aprender lo que es el evangelio de Dios te va a dar una sensibilidad y te va a hacer entender primero el lugar de donde Dios te sacó. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20 y versículo número 24, abra la Biblia, por favor, y escuche las palabras de Dios en esta mañana. Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio. Es que el apóstol Pablo tenía que dar testimonio. ¿Y de qué quería dar testimonio? Y no cualquier testimonio, solemnemente, aleluya, de una manera tan solemne, tan gloriosa, tan pulcra, de una manera tan honorífica, tenía que dar testimonio de qué? Del evangelio de la gracia de Dios, aleluya. Aquí no se habla del evangelio del juicio de Dios, aquí se habla del evangelio de la gracia, de ese don, aleluya, que tiene Dios, de ese atributo que solamente está en Dios, de darnos lo que no merecíamos, aleluya, de entregarnos cosas a nosotros que no somos merecedores de ellas, de entregar la vida de su Hijo Jesucristo por una mano de hombres que ya tenían el juicio o tienen el juicio sobre ellos, pero que la sentencia de muerte aún no ha caído, porque la misericordia de Dios todavía la ataja. Por eso el apóstol Pablo anunciaba el evangelio de la gracia de Dios, aleluya. Por eso cuando le habla a los corintianos dice, cuando fui ante vosotros, no fui con superioridad de palabras, ni me propuse saber entre vosotros algo más, sino a Jesucristo y a este crucificado, y de anunciar el evangelio, aleluya.
Eso es lo que nos hace a nosotros grandes. Usted quiere ver que los bautismos se multipliquen. Usted quiere ver gente verdaderamente arrepentida en la iglesia. Entonces predique el amor de Dios, las buenas noticias de Dios, porque usted pesa más con lo que es agradable que con lo que es desagradable. Aleluya. Y las almas se convierten más cuando escuchan buenas noticias que cuando tú les dices que vas a perder, has perdido, estás en la cárcel, eres un degenerado, eres un marihuanero, eres un alcohólico, te vas. No le digas a la gente. El evangelio mismo les muestra a ellos su condición de pecado. Y ahora te lo voy a mostrar. Porque cuando tú hablas la buena noticia, la mala se ve enseguida. Aleluya. Cuando tú le dices a alguien lo bueno es porque él se va a dar cuenta que está en lo malo. Aleluya. Porque tú le estás brindando. Acuérdate lo que dice la palabra. El mundo ya está condenado. Y mira, el amor de Dios, el evangelio de la gracia de Dios hace referencia a un regalo que Dios le da al hombre sin merecerlo. Eso se llama amor generoso. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en la segunda carta del capítulo número 8, creo que verso número 9, ella le dice, o en el 9:8, perdón, capítulo 9, verso 8, le dice, porque vosotros conocéis la gracia generosa que hay en Jesucristo, en que siendo rico se hizo pobre, para que por medio de su pobreza pudiera enriquecerlo a muchos. Mire usted, hermano, nosotros éramos pobres, desamparados, aleluya, pero Dios es bueno y grande y rico en misericordia por el gran amor con que nos ha amado. Aleluya, hoy somos lo que somos por el amor de Dios. Lucas capítulo número 19, verso número 10 nos dice porque el Hijo del Hombre, que vino a buscar el Hijo del Hombre aquí a la tierra, ¿ah? ¿Qué vino a buscar? Lo que se había perdido. O sea, que le interesa, ¿eh? Lo ama. Lo que se había perdido, eso fue lo que vino a lo que vino a buscar. Aleluya. Entonces, cuando usted enseña eso, la persona cae en cuenta es que yo estoy perdido. Eso es una mala noticia. Para él es nueva en ese momento porque lo desconocía, pero se da cuenta que es una mala noticia. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, y cuando usted le muestra a un ser humano de que es pecador por naturaleza, ¿cierto? Y le enseña a esa persona ese pecado que hace, ese pecado me hace a mí no poder acceder a la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios. Eso es tremenda mala noticia. La gente se da cuenta, yo creía que estaba buscando a Dios, pero la verdad es que no lo puedo alcanzar porque estoy en pecado tuya. Y fíjate que tú anunciando lo bueno, empiezas a mostrarle a la persona lo que es malo. Y Romanos capítulo número 5, versículo número 12, enseña, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, mire lo que dice la Biblia, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Y Jesús vino fue a salvar a los pecadores. Qué buena noticia le entregas tú a una persona cuando ella ya se da cuenta de que es una pecadora. Y entonces dando a ella la solución a su problema. Eso es un horror de noticia. Le habla a los gentiles en Efesios capítulo número 2. La Biblia, por favor. Y quiero que escudriñes la palabra de Dios. Estamos en la escuela dominical. Si gritas bien, si hablas en lengua también, si te quieres parar y saltar, hazlo, pero abre la Biblia. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Dice en Efesios 2:12, dice recordar. Recordar, y le está hablando a una iglesia que ya había salido de la condenación. Hombres y mujeres que eran salvos ya, y le dice recordar que en ese tiempo, en tiempos pasados, estaban separados de Cristo. Oye, cuando una persona entiende eso, y la entiende cuando tú primero le brindas, ahora te lo voy a enseñar cómo lo hacía Pablo. Y mire lo que dice, excluidos de la ciudadanía de Israel.
porque para Israel eran los pactos, lo dice en Romanos 9:5, y para ellos eran los pactos, la promulgación de ley, las promesas, todo era para Israel. Dice, nosotros los gentiles estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios. Y nosotros, tú y yo, somos portadores de esa buena noticia. Lo que pasa es que hay que saber ministrarla, hay que saber darla, hay que saber entregar esta buena noticia. Hay que aprender a dar las buenas noticias. Dice la palabra que Pablo les enseñaba a ellos, empezando por el amor. Mire, Efesios 1, verso 13 le dice a la iglesia, le dice, en él también vosotros, después de escucharon ellos el mensaje de la verdad. Escuche, amigo que está aquí conectado en esta mañana, escuchar la buena noticia de la verdad. ¿Cuál es? El evangelio de vuestra salvación, la buena noticia de salvación. Dice la Biblia, y habiendo creído, fuiste sellado con el don o con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo empieza Pablo? Hablando del evangelio. Después de escuchar el evangelio, después de haberlo creído, después de haberlo recibido en tu vida, aleluya, ¿cierto? Tú recibes un regalo que se llama el Espíritu Santo, aleluya. Eso es lo que enseña la Biblia. La buena noticia de verdad, de salvación de vida, que Dios anuncia y regala al hombre para ser salvo. Buena noticia. Nosotros somos portadores de buena noticia. Nosotros somos hombres y mujeres que vamos regando por el mundo la buena nueva de salvación. Y en Efesios capítulo número 4, el verso 4 al 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero Dios, escuche lo que dice, pero Dios que es rico en misericordia. Dios es rico ¿en qué? Misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó. Hoy en Efesios 2, Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9. Por causa, lo que originó que Dios diera esta buena noticia, su amor, su misericordia. Dios es rico en misericordia. Otro atributo de Dios, la misericordia, diferente a la gracia, es ese atributo que hay en Dios que no permite de que al hombre le caiga la sentencia, sino que permite que Dios espere para que el hombre pueda ser salvo. Por eso Dios tiene misericordia de todos. Dios tiene misericordia hasta de este mundo. Misericordia. Dios tiene misericordia, aleluya, desde la hormiga hasta el elefante, como decía nuestro hermano Eliseo Duarte. Dios tiene misericordia porque Él es rico en misericordia. Y por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando me amó Dios a mí. El día que me bauticé, no, Señor, ese día no fue el día que Él me amó, ni el día que recibí el Espíritu Santo. Dios me amó a mí desde que yo estaba en el vientre de mi madre, y Dios me amó a mí aun cuando me revolcaba en el pecado. Dios me amó a mí aun cuando me veía preso. Dios me amó a mí aun cuando estaba en lo más perdido. Ahí Dios me amó, aleluya. Ahí Dios, mi amigo querido, te ama a ti también. Es tan grande el amor de Dios que sabe, aleluya, hacia dónde va tu vida, pero hoy te ha atajado el juicio, te ha extendido su misericordia, como dice la palabra de Dios, para que tú hoy tengas la oportunidad en medio de esta crisis, aleluya, de tomarlo a Él, de creer en Él para salvación de tu vida, aleluya. Por tanto, dice la palabra, porque todo aquel que en Él cree jamás será avergonzado. Dele una alabanza al nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en delitos, dice la Biblia, nos dio vida
juntamente con Cristo. Dice la palabra, por gracia. Aleluya. La gracia generosa de Dios. Ese favor que no merecías ni tú ni yo. Ese regalo no lo merecía. Pero Él me ama. Entonces podemos decir, ¿qué culpa el ser humano de que Dios lo ame de esa manera? Por eso también no podemos despreciar la gracia maravillosa que Dios nos ha otorgado. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros a este Dios quiere mostrar. ¿Qué quiere mostrar? Las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios eso es lo que va a mostrar. Al hombre que se cayó, al hombre que no merecía nada, mostrarlo ya como un hombre nuevo, aleluya, salvo, aleluya, para que la gente del mundo pueda entender el gran amor, la riqueza de su gracia, aleluya, porque Dios es un ser bondadoso. ¿Tú sabes qué significa ser bondadoso? Ser bondadoso es un atributo que le pertenece a Dios, donde Él otorga y siente el bien por las demás personas y se los otorga. Tener bondad, ser generoso. Aleluya, eso es lo que es Dios. Para con nosotros en Cristo Jesús, por gracia, habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Esto es buena noticia. Y qué tremenda buena noticia. Ya te he enseñado lo que es el evangelio. Ahora los amigos que están aquí, el evangelio hay que recibirlo. El evangelio hay que creerlo. El evangelio hay que vivirlo. Y te voy a terminar allí. Te voy a terminar para que tú te des cuenta de un hombre que vivió el apóstol. Te voy a mostrar el ejemplo del apóstol Pablo. Ese fue uno de los hombres que más profundizó junto con Juan acerca de la grandeza del amor de Dios hacia la humanidad. Y por eso se volvieron tremendos predicadores del amor, la gracia de Dios. Te voy a mostrar el testimonio. Abre la Biblia en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 22, por favor. Quiero mostrarte. Para que veas tú cómo Pablo testificaba. Y lo acabamos de leer. Solemnemente. Solemnemente el apóstol Pablo testificaba. ¿De qué testificaba solemnemente el apóstol Pablo? Del evangelio. Abra conmigo la Biblia y vamos a leer. Por favor, lea la palabra. 22:6 en adelante dice. Y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco como el mediodía, de repente, dice la Biblia, una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo le dije, escuche bien, yo quiero parar un momentico aquí. Yo quiero que usted entienda a qué se ocupaba, en qué se ocupaba Pablo. Pablo era asesino religioso. Era un religioso asesino de los que creían en Jesús. Eso era Pablo. Pablo fue enseñado en la más estricta religión farisaica. Pablo era un hombre que creía tener temor de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento de Dios. Era un hombre que mataba, asentía contra Jesús. Eso era Pablo. ¿Sabe qué, hermano? Tristemente hoy, Pablo, que fueron criados en la religión, pero no realmente en lo que es la relación y el pleno conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Hoy no matamos a piedra, no matamos con lanza, no crucificamos, pero hay palabras y gestos que matan. Por eso tenemos que tener en cuenta
cuando los amigos van a nuestras congregaciones, cuando un amigo está interesado. No te vayas por lo de afuera, vete primero por lo de adentro, porque después nos convertiremos en esos Pablos. Gente que conozco mucha gente que no quiere entrar a las congregaciones por la única razón de que no le supieron ministrar bien el evangelio. El evangelio no consiste en faldas, ni en corbatas, ni en chaquetas, ni en peinados. El evangelio consiste en una buena noticia que Dios le entrega al hombre, y esa buena noticia transforma al hombre. Esa buena noticia hace que el hombre se vista como se debe de vestir. Aleluya. Esa buena noticia hace que el hombre cambie la manera de pensar. Esa buena noticia hace que el hombre dé fruto para vida eterna. Aleluya. Así que no seamos como ese Pablo. Pablo creía que servía a Dios, pero no lo servía de verdad. Pero Pablo oyó una voz, aleluya, que no sabía ni quién era. Aleluya. Y él estaba esperando el Mesías. Y conocía la ley, pero no lo conocía a él. Aleluya. Qué bueno es saber y conocer a Jesús. Aleluya, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y dice, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús. Aleluya. Usted se imagina esa palabra. Usted se puede imaginar cuando Pablo escuchó ese nombre. Y en hebreo se lo dijeron para que no dudara. Usted se puede imaginar cómo le habrá entrado un frío a Pablo en ese momento, allí en medio de ese calor en el desierto. Jesús estaba muerto y estoy matando a tus seguidores. Y dice, no, yo soy Jesús a quien tú persigues, dice la Biblia. Y entonces le dice, aleluya, Pablo a Jesús, ¿qué quieres que haga? Bueno, amigo, te llegó el momento. Ya escuchaste la buena noticia. Entonces, pregunta, ¿qué le debo hacer? Para toda pregunta, ¿qué debo hacer yo entonces? Porque sí creo esa buena noticia y la quiero para mí. ¿Quién no quiere la buena noticia? Yo la quiero. Aleluya. Dice, ¿qué debo hacer? Y mire la pregunta. Y el Señor me dijo, levanta y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Entonces, recibir el evangelio no es solamente gritar gloria a Dios y decir sí, sino que levántate y escucha qué tienes tú que hacer. Aleluya, porque ya Cristo hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para tu justificación y para mi justificación. Y el Señor Jesús no le dijo. ¿Sabe por qué el Señor Jesús no le dijo ahí mismo qué tiene que hacer? Porque es que la buena noticia ya no la predica Él ni la predican los santos. La buena noticia la predicamos nosotros los salvos. Aleluya. Esta es la bendición que tenemos nosotros en la iglesia. Nosotros ahora somos los que le anunciamos al mundo la buena noticia. Cosa que los ángeles anhelan, pero no pueden. Aleluya. Porque ese es el testimonio de que yo, habiendo sido perdido, hoy soy salvo y hoy anuncio la buena noticia de la salvación. Dice el apóstol Pablo, pero como yo no veía, a causa de lo que los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado, vino el pastor, ¿verdad? Ahí vino el evangelista, ahí vino el instrumento de parte de Dios que conocía el evangelio. Mire lo que le dice, hombre piadoso según las normas de la ley y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allá, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Empezaron los milagros. Aleluya. Si tú quieres creer y tú crees, empezarán los milagros en tu vida. Empezarán a caer la ceguera. Eso fue lo que dijo Jesús. Empezará a caer las cadenas. Te empezará a abrir la espiritual. Empezarás a disfrutar de la paz, del gozo, la tranquilidad. Empezarás a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mire lo que dice. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabras de su boca. El evangelio. ¿Qué tenía que oír Pablo? El evangelio. Tenía que oír la palabra, el evangelio. No era otra cosa. Ahí no había doctrina y que la doctrina del tal y la doctrina
Esos son ya cosas nuestras de la iglesia para formar a los que han creído. Pero el apóstol Pablo ahí necesitaba escuchar el evangelio y se lo contó a Ananías. Y dice la Biblia que el apóstol, que Ananías le dijo a Pablo, porque tú vas a ser testigo a todos los hombres de lo que han visto. El apóstol Pablo no fue donde los salvos. Fue donde todos los reyes, desde los reyes hasta el esclavo, hasta allá, hasta donde el esclavo de Filemón, que era Onésimo, hasta allá fue. Estuvo en la cárcel y predicó el evangelio a los presos. En todos los lugares predicaba el evangelio. Fíjese usted, y mire la predicación del apóstol Pablo, del amor de Dios, predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y entonces Ananías ya lo vio que había recibido, pero estaba sentado. A lo mejor sentado hoy. A lo mejor ya tú entendiste la buena noticia. A lo mejor ya tú entendiste que Dios te ama, que te quiere salvar. Y entonces Pablo, en Ananías le dijo a Pablo, y ahora, ¿por qué te detienes? Aleluya. ¿Qué te detiene? A mí me dan la buena noticia hoy, domingo, de que está abierto un lugar allá y me van a dar la vacuna del virus. Y a mí no me importa si la policía o lo que sea, pero yo me voy para allá a ponerme la vacuna. Me paro de una vez corriendo, y me quito la corbata ni la chaqueta. Me voy corriendo a ponerme la vacuna. Pues entonces, párate para que Dios te ponga la vacuna. Habla con tu pastor hoy mismo. Aleluya. Y dile al pastor esto: quiero ser bautizado. Y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. ¿Cómo es la única forma de yo saber si recibí el evangelio? Es cuando yo, de que me levante y haga obediencia de aquello que me dijeron del amor de Dios y sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Eso le dijo Pedro a los judíos que habían creído. Les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Y qué pasa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Eres mejor buena noticia que esta? Aleluya, no existe una mejor noticia. Así que mis amados hermanos y amigos que están conectados hoy a través de estos medios virtuales, recibe la noticia de Dios. Son noticias de salvación, de bendición, de gozo. Noticias que no te dicen sino y te describen cuán grande es el amor de Dios. Que la paz de nuestro Señor, que su gracia siga siendo derramada en esa hermosa iglesia, en los cerezos y en todos los amigos que nos han visto y nos han escuchado. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesús.